mil esker etortzeagatik. Gustatuko litzaidake euskeraz egitea, gure hizkuntza, bereziki hemen Olastin. Baino zoritxarrez ni badakit pizkat euskeraz, baino nire maila da txikiegia. Orduan erderaz, gaztenaldiaz egiten dut. A ver, lo primero decir, ¿se me oye bien? Sí. Es que con esto tengo un poco miedo, que se me oiga. Lo primero decir que primero, yo no tengo nada que ver con los Echavarri, ni con la familia, es decir, que esto es una investigación que yo he hecho porque me gusta el patrimonio industrial, porque me gusta la historia industrial de Navarra, y entonces dentro de eso pues hice un trabajo sobre los cementos, y luego hice este trabajo sobre los Echavarri, pero no tengo ninguna vinculación de ningún tipo con los Echavarri. Con Olazagutía, pues aparte de que ser un pueblo muy bonito de nuestro pueblo, de nuestra Euskal Herria, pues bueno, pues tampoco tengo parientes, o sea que no es nada especial. Además tampoco soy historiador, soy aficionado, yo soy médico, ya estoy jubilado, soy médico, he trabajado siempre en el Hospital Virgen del Camino. Alguno de por aquí pueda ser que haya pasado por mis manos. En fin, bueno, vamos a empezar. Podría considerarse que el aserradero de Echavarri, junto con la planta de fabricación de cemento, han conformado la mayor y más importante actividad industrial de la población de Olazagutía a lo largo de todo el pasado siglo XX. El despegue más importante de la empresa maderera ocurrió en 1921, pero la historia se remonta a bastantes años atrás, cuando Victoriano Echavarri se instaló aquí en Olasti. A ver si pasa o no pasa. Ahora. Si no, bueno, es igual. Bueno, Victoriano Echavarri no era de aquí, nació en Artavia, Valle de Allín, en el año 1843, y ya desde su juventud se destacó por su inquietud como comerciante. En los documentos consultados figura inicialmente con la profesión de arriero o carretero. Artavia, en las Amezcuas, era un sitio, una localidad que era muy conocida por sus arrieros. Era uno de los oficios más comunes en Artavia. Pero parece claro que pronto inició actividades comerciales, y especialmente con las localidades de la Burunda. Yo siempre suelo decir que los montes, así como se suele decir que los montes separan, para un lado del monte, yo siempre suelo decir que los montes unen, tanto como separan. En muchos casos unen. Lo mismo por los pastos, que por una serie de razones, los montes unen. Entonces, las localidades de la Burunda están muy unidas a las de la Amezcua, en muchos sentidos. Cementos Portland trae la electricidad desde Lurederra. Este hombre andaba a vueltas siempre comerciando, y siempre comerciando a través del puerto de Urbasa, con las localidades de la Burunda. Bueno, en esos frecuentes viajes que hacía, pues pronto se enamoró un poco de lo que era Urbasa y de la riqueza forestal, ¿no? Inicialmente se dedicaba a hacer tablas y tablones de madera para cubas, destinado a la cubería. De hecho, ya en 1883 estaba vendiendo tabla, se anunciaba como tabla para cubería, para hacer cubos. Se instaló en Olasti en 1873 y allí se casó con Juana Martina Mendiluce López de Goicoechea, que procedía de una de las casas fuertes del pueblo, Casa Echandía.
yo creo que es esta casa de Chandía, aunque no tengo seguridad. Encontré esta fotografía antigua y yo calculé que por el tamaño, por las tres puertas, por los blasones, era la casa fuerte. Yo no sé si es una que está aquí cerca o una parte. Hay un edificio grande, sí, en su sitio. Bueno, se casó con Juana Martina Mendiluce y López de Goicoechea, que ya digo que era de las casas fuertes del pueblo. Bien. Era muy corriente en aquellos años que los ayuntamientos sacaran a subasta el comercio de los líquidos. ¿Esto qué quería decir? Que el ayuntamiento cobraba un impuesto por el comercio de los líquidos y había una persona que pagaba ese impuesto para todo el año y él tenía, diríamos, la exclusividad de la venta tanto de vino como de licores, aceite, sidra, y he puesto aquí bacalao y ballenas. ¿Y por qué? Porque en aquellos tiempos las lámparas, normalmente en las casas eran lámparas de aceite y lo que más se usaba era aceite de ballena. Claro, los que iban a pescar ballenas pescaban también bacalao. Entonces el comercio del bacalao y el comercio del aceite de ballena iban muy parejos. Normalmente cada año el ayuntamiento sacaba a subasta el comercio de líquidos y este hombre enseguida, en cuanto se instaló en Olasti, empezó a coger todos los años el comercio de líquidos, que costaba en aquella época 4.700 pesetas al año. Unos años 4.700, otros 4.800, más o menos 4.700. Era mucho dinero para que, bueno, permitirme que os hable de tú, me siento más cómodo. Por ejemplo, comprar una casa con huerta y todo valía 1.000 pesetas. Sin embargo, esto se pagaba 4.700 pesetas al año. Pero era un contrato que se hacía ante notario y que tenía exclusividad. Es decir, nadie más podía vender vino, nadie más podía vender aceite, nadie más podía vender ningún tipo de licor ni bacalao. Entonces era exclusividad. Además, tenía algunas cosas curiosas, como que los productos tenían que ir por una serie de carreteras y caminos, no se podían desviar, porque tenía que ser para evitar compraventas fraudulentas, pues tenía que llevar un recorrido y tenían que estar los productos en el alhóndiga municipal. Y a partir de ahí, el que había cogido la subasta, bueno, pues Victoriano Echavarri enseguida cogió la exclusividad. Y bueno, pues puso ya desde 1880 Casa de Comisión y Transportes, almacén de vinos, aguardientes, espíritu de vino, Victoriano Echavarri, en Alsasua y Olazabutía. Una curiosidad es que, por ejemplo, la iglesia, que tenía lámparas de aceite, no pagaba. Pero bueno, el que había cogido esa contrata era el mayor y el único comerciante de la localidad. Bueno, en el ámbito de la explotación forestal, claro, él ya había trabajado con los robles para hacer cubas, pero bueno, enseguida empezó a comprar grandes lotes en las subastas de los pueblos. Ya en 1886 compró en Echarri Aranaz 1.300 robles y 5.500 hayas. Eso le costó 60.000 pesetas de aquella época, es decir, pero bueno, le sacaba rendimiento. Aquí en Olasti también compró robles, en Bacaico, en Iturmendi. El roble normalmente se dedicaba a la cubería y el haya, sobre todo, para hacer traviesas de ferrocarril. Claro, el ferrocarril acababa de llegar, bueno, 30 años antes aquí, pero bueno, se estaba desarrollando los ferrocarriles del norte y enseguida Echavarri figuraba como uno de los principales abastecedores de traviesas y de cachas, tanto a la Compañía de Ferrocarriles del Norte como a la MZA, que es la del ferrocarril de Madrid-Zaragoza-Alicante. Fabricaba
unas 20.000 traviesas al año en su primitivo aserradero de Olazti, pero otras 80.000 las hacían en el monte, en el propio monte, por cuadrillas de obreros, de mendimutiles, que en el monte hacían traviesas. Con lo cual, ya en aquella época, antes de terminar el 19, este hombre hacía 100.000 traviesas al año. 100.000 traviesas al año. Esto, bueno, entre el comercio y las traviesas, pues pronto se fue enriqueciendo. Y, por ejemplo, ya en 1886 ya compró en Olazagutia. Fijaros, en un solo año compró primero una casa y 84 fincas por 5.625 pesetas, en febrero. En julio, otra casa en la calle San Juan, que antes se llamaba calle Celaya. En noviembre compró otra casa en la calle Mayor 43, que es aquella de allá. Es esta, ¿no? La calle Mayor 43. Es decir, que en un año compró medio pueblo, por decirlo de alguna forma. Fue invirtiendo sus ganancias en la compra de casas y terrenos en el pueblo. Fincas, he dicho 50 y no sé cuántos en febrero, bueno, en fin, casas y fincas, todo lo que hay. No podemos obviar además otro aspecto que queda muy patentemente documentado: su labor como prestamista, no solo en el entorno de la Burunda, sino también en Allín, en su valle. Es decir, si los archivos notariales, si uno da una vuelta, están repletos de escrituras de créditos hipotecarios a vecinos para hacerse una casa, para comprar una finca, para cualquier cosa. Y siempre era él el que prestaba el dinero, el que se llevaba el interés, claro. Esto le llevó a convertirse rápidamente en corresponsal del Banco de España en Alsasua. Además, su actividad comercial no solo se limitaba aquí, sino que ya, por ejemplo, en Buenos Aires había un almacén de uno de Urdiain, Miguel Esteban Goicochea, que tenía un almacén y ahí vendía productos, sobre todo vino que se llamaba La Flor de Navarra. Y también en La Habana Echavarri tenía un hermano en La Habana y también allí vendía sus productos. Intentó hacer una central eléctrica en el Urederra, en Artavia. Bueno, eso no le salió adelante. Con tal currículum como comerciante llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio y bueno, poseedor de una gran fortuna. Tanto él como su familia ya se situaron en lo que diríamos la clase más alta de la sociedad. Era una sociedad, entonces, ahora puede ser un poco clasista, antes era muchísimo más, ¿no? Y estaba en la clase más alta. Entonces, si uno repasa la prensa, pues las notas de prensa sobre sus viajes, eventos familiares, son frecuentísimas. En 1907, por ejemplo, Concepción Benítez fue una viuda de Beistegui que tenía muchísimo dinero que había hecho en México y fue la que hizo el Hospital de Navarra. Y cuando en 1907 estaban en las obras del Hospital de Navarra, Concepción Benítez venía a ver las obras y venía a casa de los Echavarri. Estaba aquí, iba a Pamplona, vio las obras y venía a casa de los Echavarri. Otro hecho muy novedoso que además, que salió mucho en sociedad, de esto supongo que ya conocéis. En 1911 hubo una carrera de avionetas, el Raid París-Madrid, y en la etapa Donosti-Madrid un aviador, Eugen Gilbert, parece ser que le salió un águila, o no sé si sería un águila o un buitre, y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y aterrizó de emergencia precisamente en la zona del aserradero. Y fue atendido por la familia Echavarri, le dieron cobijo, le dieron de comer, le arreglaron la avioneta hasta que volvió a salir, en fin. Es decir que, los Echavarri ya estaban en el candelero continuamente en prensa. Vamos a ver. Este hombre era del Valle de Allín. En el siglo XIX el movimiento carlista en el Valle de Allín, en toda Navarra, pero en el Valle de Allín, era muy importante y es bastante probable que habría participado en la última carlistada.
entre el 72 y el 76. En 1897, además, organizó aquí en Altsatsu la recepción de las cenizas del comandante Francisco Ulibarri. Este era un comandante, un general carlista que murió en Oñate en la batalla, y lo enterraron en Oñate, pero bueno, unos años después, en el 97, lo llevaban a enterrar a Abarzuza, o a Estella, mejor dicho, porque era de Abarzuza. Y bueno, se hizo una recepción aquí en Olazagutia grandísima al cadáver. Luego además fue fundador, casi fundador, del Centro Carlista de Txarri Aranaz, tristemente famoso después, unos años después, porque bueno, pues creo que fue los del Centro Carlista de Txarri Aranaz fueron los que recorrieron toda la Barranca, la Burunda y Araquil haciendo de las suyas. Tuvieron cuatro hijos, Luisa, Juan, Miguel y María Ángeles. Victoriano falleció en junio de 1909, bastante joven, con 66 años, y a partir de entonces, pues el negocio, en principio, lo cogió su viuda de Victoriano Echavarri, aunque duró poco, porque ella se murió pues un par de años, no sé si llegó a 2 años después, en 1911. El negocio pasó a Juan Echavarri Mendiluce, y la razón comercial era hijos de Victoriano Echavarri. Siguiendo con la política de hacerse con la mayor cantidad posible de fincas, en 1915 compró el Palacio de Urbasa, que estaba en aquel momento en estado de abandono. Bueno, servía para los pastores, entraban los pastores, pero bueno, estaba en estado de abandono, lo compró. Y lo adecuó como residencia de verano, en principio, para él y para su familia. Pero como dice, incluso le resultaba demasiado grande, y como era muy negociante, pues cogió y dijo: la mitad para residencia de verano y en la otra mitad hacemos un hostal-restaurante. O sea que lo convirtió a la vez en negocio. No vamos a hablar mucho del Palacio de Verano porque no me parece que era, o del Palacio de Urbasa, no me parece que era el caso. He hecho un trabajo también sobre el Palacio de Urbasa, bueno, pues quizá en otro momento. Bueno. Además de continuar con la explotación maderera, los Echavarri en este momento, Juan, en concreto Juan, el otro hermano no, y las mujeres menos, porque en aquellos tiempos los negociantes eran siempre los hombres. Siguió con el comercio de vinos, con alquiler de vagones, este no es de él, pero bueno, de vagones fudres, vagones de tren que se llenaban de vino y de licores. Vendía, duelas de haya para hacer, barriles, leña, madera de haya, tablones, en fin, todo. Hizo sus pinitos en siderurgia también, empezó haciendo sus pinitos en siderurgia. Ya en la primera década del siglo, su padre había adquirido derechos de explotación de al menos 3 minas de hierro por aquí, por los alrededores. 3 no muy grandes, pero había. Y entonces, en un alto horno que instaló junto al aserradero, fundía metal de hierro para venderlo en forma de lingotes. Vendía lingotes de hierro. Esto no duró mucho tiempo porque, así como en 1918 se anunciaba, si uno ve los membretes, en 1922 ponía aquí el horno, pero ya en 1924, que es esta de aquí, ya lo había quitado. Es decir, que dejó de fundir hierro. 1920 fue un año clave en la historia de la empresa, diríamos el año más clave. Ese año, Juan Echavarri adquirió en subasta pública el aprovechamiento de los montes propiedad del Estado, Urbasa y Aralar, por un total de 200.000 metros cúbicos de madera al año y para un periodo de 15 años. Con este compromiso necesitaba con urgencia mejorar su actividad, porque tenía un aserradero pequeño y con objeto de poder aserrar tan importante cantidad de madera, porque además de este aprovechamiento de Urbasa y Aralar, seguía comprando
en las subastas de los pueblos de alrededor, seguía comprando madera. Tuvo que ampliar su aserradero, que se había quedado pequeño y obsoleto. Y hizo una nueva instalación que ocupaba 50.000 metros cuadrados del barrio de la Estación, justo entre la vía férrea y la carretera de Pamplona. Algunos de los terrenos eran de su propiedad, tenían muchísimos, y otros los compró o permutó. Estos son los planos originales del aserradero. Ahí arriba se ve la carretera, aquí el pueblo estaría aquí, la carretera, se entraba a una casa que luego vamos a ver, por aquí se bajaba, aquí se dejaban los maderos y bueno, todas las instalaciones, esas son. Bueno, tenía la ventaja también para Portland, para la cementera, también tenía la ventaja de que pasaba el ferrocarril por allá y entonces el hacer una vía auxiliar era relativamente sencillo, y tenía una vía auxiliar por donde, que pasaba por los almacenes y por donde cargaba las traviesas para llevarlas por vía férrea al punto de origen, a sus destinos finales, diríamos. Y es otra fotografía donde se ven, es más o menos de los años 30 esta fotografía. Es una colección de fotografías que está en el Museo de Navarra, de un gran fotógrafo de Pamplona que era Zaragüeta, que hizo una excursión por aquí, hizo un montón de fotografías para mí muy bonitas. La entrada era esta. Aquí se ve, esto es más tarde porque el camión no es de aquella época, pero bueno, se ve entrando esos dos troncos gigantes y esa casa sigue estando ahí. Esa casa sigue estando ahí. Yo no sé si era propiedad de los Echavarri o no, me imagino. Sí, también era de los Echavarri. Era de los Echavarri. Bueno. Las instalaciones de la serrería se realizaron entre 1921 y 1922. 3 grandes naves fueron dedicadas al trabajo de la madera. Estaban provistos de un doble grupo de sierras de gran capacidad, incluyendo las famosísimas, famosas por buenas sierras de Carro, que eran todas de esta prestigiosa casa de Guillet y Fils. Guillet, todas las sierras eran cada sierra contaba con un pequeño motor eléctrico. Y otra fotografía de una sierra de Carro, un pequeño motor eléctrico para su funcionamiento. Además tenía almacenes para el producto terminado, tenía 2 talleres para secado y estufado de tablones, un local para una máquina soplante, talleres mecánicos, carpintería, ranchería, un pozo de agua. Tampoco vamos a un poco más adelante, pero en 1948 la maquinaria estaba valorada en 1 millón de pesetas, algo más de 1 millón de pesetas, la maquinaria. Y ya en el 48 ya había 98 empleados. A partir de la madera en rollo que se depositaba en los parques de los aserraderos, se iba cortando con las sierras de Carro, cortando la medida deseada según fuera para traviesas, para tablones o para otras piezas más pequeñas, que normalmente en las piezas pequeñas de haya se utilizaban para muebles. Y el mercado más importante estaba en el Mediterráneo, normalmente en Valencia, Tarragona, Castellón, porque el mueble de hayas, el haya se deja curvar, y entonces el llamado mueble tipo valenciano son las sillas y determinados muebles se hacen normalmente con haya. Aquí hay otra imagen de estas 2 imágenes de las sierras. No son de Olazagutia. Ahora os diré por qué. No son exactamente de aquí. Y este es el aspecto del aserradero. Yo creo que el aserradero antiguo es ese que señalo ahí, aunque tengo algunas dudas, pero creo que es ese. Y luego este otro edificio de aquí es un almacén de carbón. Esta es la puerta de entrada de la casa donde hemos visto el camión. Y esta es la carretera de Pamplona. Ahí se ve el Pucherri, por ahí. Bien. Todas las sierras iban con un motor eléctrico, es decir, que eran de funcionamiento eléctrico. Y entonces, aparte de la electricidad que le pudiera suministrar las compañías, las fuerzas eléctricas todavía no,
tenía una central en el río Burunda, en Alsasu, una central que había hecho en 1901 un tal Lizarraga, que era el dueño de la Burundesa, y le llamaba la Burundesa a la central, pero en 1929 se la cedió a los hermanos Echavarri, que le cambiaron de nombre, le llamaron Central Electra Burundesa, en el término de Itsasia, en Alsasua. Eso es, ahí está tocando la vía, ahí está la central, ahí está, detrás de Cementos está la presa y el canal. Esa central todavía está, no está en funcionamiento, creo que luego se cedió a los corazonistas, me parece, y ahora me parece que ya no funciona. A los capuchinos de Alsasua, sí, claro. Bueno, a la vez, un poquito después, unos años después, ampliando el negocio, hizo unas instalaciones prácticamente iguales, un poquito más pequeñas, pero prácticamente iguales en Zubiri. ¿Por qué? Porque consiguió en subasta la concesión para 20 años de la explotación de los montes de Reguerena y Quinto Real, que también eran del Estado. Entonces, bueno, pues puso el aserradero allí cerca. El aserradero era prácticamente bueno, un aspecto similar, un poco más pequeño, digo. Y una curiosidad, tanto en el aserradero de aquí como en el de allí, puso un escudo con el escudo de Navarra y tuvo que pagar 1.000 pesetas para que le autorizara la Diputación a poner el escudo de Navarra. Bueno, hablamos un poco de lo que era, bueno, pues su familia, la vida social. Juan Echavarri, su mujer, María Luisa Osácar, que era de Baztán, también era bastante noble, de una casa de Elizondo, y tuvieron 10 hijos. 10 hijos que no están aquí ordenados por edades, sino por estatura. Porque el más alto era el tercero, me parece, que se llamaba Victoriano, que murió muy joven, después de la guerra, con 23 años, no sé exactamente, enfermo probablemente. Enfermo como consecuencia de la guerra o no, bueno, es igual, murió. Y bueno, luego eran 5 chicos y 5 chicas. El penúltimo, que es este, es el que luego fue jesuita. Carlos, eso es. Este se llama, creo que uno Juancho, uno Juan, otro Fernando y otro, bueno, sí, bueno, por aquí lo tengo. Por aquí tengo los nombres de todos, pero bueno, no sé si viene al caso. Bueno, el caso es que tenían 10 hijos. Con la cantidad, el poder adquisitivo que tenía, pues se hizo esta hermosa casa de estilo modernista, con esa columna, y bueno, pues que hoy en día está bien arreglada y que acoge el Ayuntamiento de Olasti, ¿no? Y no sé si alguna cosa más además del Ayuntamiento, pero bueno, es una de las casas que, bueno, a mí personalmente me gusta, y creo que vale la pena que se conservara. Ahí se ve la casa, y al otro lado de la carretera, bueno, tenía unos hermosos jardines, bueno, en los que tenía una especie de pasillo hecho con vagones de tren, bueno, pues que era realmente bonito. Esto es más o menos donde ahora está el clinker, que es de Portland, pero bueno, bueno, allí sus hijos jugaban con estos juguetes tan sofisticados. Yo estoy seguro que probablemente en Olazagutía, bueno, pues formaban parte de una especie de burbuja que era diferente al resto del pueblo, seguramente. Tenían su jardín, su casa, su dinero y todo absolutamente. Por eso he dicho que yo no soy pariente ni nada de los Echavarri. se puede hablar. Y bueno, igual hay aquí algún pariente. Tenían un frontón que sigue estando. Ahí.
bueno, tenían algunos coches, algunos tan bonito como este Studebaker. Este coche, el coche es una preciosidad. Ahí en la puerta de casa están los niños pequeños haciéndose la fotografía. Bueno, viajaban mucho, siempre conducidos por el chofer, que bueno, hace muy poco tiempo tuvimos ocasión de reconocer, más bien, a una persona que conocíamos, que es nieta de este chofer. Esto es en Barcelona, en el Tibidabo. El coche es un Ford, también de la época, un coche muy bonito. Bien. Bueno, llegó 1936, bueno, y aquí viene el problema. Bien, yo he puesto esta foto porque veo al Juan Echavarri y los veo como los grandes emperadores que se hacían estatuas a caballo siempre. Y cuando veo esta foto me recuerda, ¿no? Es un hombre ahí como majestuoso en su caballo, más tieso que el caballo. Bueno, este era Juan Echavarri. Pero Juan Echavarri, bueno, pues murió en el año 37, en febrero del 37, en Madrid, estando preso. Se sabe con seguridad que fue al funeral de Calvo Sotelo, que lo acababan de matar en Madrid, y entonces fue a los funerales, y allí lo apresaron los republicanos, y estuvo en la cárcel al menos, no sé si unos 6 meses, creo que se murió en febrero. ¿Cómo se murió? Conozco 3 versiones. No sé cuál de ellas es la verdadera, no voy a decir ninguna de las 3, cada uno que se quede en circunstancias extrañas, y yo he oído de todo, en este pueblo y en otros sitios. Bueno, el caso es que murió allí, murió estando en la cárcel y en su esquela, veis cómo pone aquí, preso en las cárceles Modelo y Porlier de Madrid. Bien. Bueno, murió joven. Y entonces se quedó su viuda con el negocio. Viuda de Juan Echavarri, sucesora de hijos de Echavarri, Olazagutía, Navarra, bueno, explotaciones forestales, factorías en Olazagutía, en Zubiri, en Cabezón de la Sal, tenía en Cantabria otro aserradero, y en Pasajes tenía un almacén para llevar para el transporte de materiales. Tenía una flotilla de camiones. Esta fotografía es de Zubiri también, pero bueno, pues, lo mismo que las de las sierras. Eran de Zubiri, pero las he puesto porque bueno, las instalaciones eran bastante parecidas. Tenía una flotilla de 9 camiones. El primero lo matriculó en 1931 y bueno, tenía varios. Hay que tener presente que Juan Echavarri en 1926 había contribuido, luego se va a ver bien en la película se va a ver cómo contribuyó a terminar la carretera de Estella a Olazagutía. Esa carretera se empezó a hacer en 1876 y se terminó en 1926, es decir, que tardó 50 años en terminarse, porque primero hicieron el trozo hasta Zudaire, luego hicieron lo del Raso, que eso era relativamente fácil hacer, pero lo otro era costoso, y subir de Zudaire arriba fue una tercera fase, y la última fase fue esta, que es la más difícil, y en la que participó Juan Echavarri. Puso a sus obreros a trabajar, no sé en qué condiciones, pero bueno, puso a sus obreros a trabajar en el arreglo de la carretera, porque le interesaba mucho. A él le interesaba tener la carretera bien, porque tenía que subir con los camiones para bajar la madera. Le interesaba mucho. Pero fijarse un poco que como contrapartida a lo que se consideraba aportaciones al bien común, en 1947 la viuda de Echavarri, que tenía altísima solvencia económica, seguro, solicitó como contrapartida por lo de la carretera una subvención para renovar el parque móvil, para renovar la flota de camiones, y se lo concedieron. En los años 40 instalaron además una destilería de productos químicos. A partir de,
con los restos de madera, si los cueces, así como las chondorras se cuece la madera al aire, si lo cueces en un horno herméticamente cerrado, bueno, consigues el carbón vegetal por una parte, pero luego puedes aprovechar los gases para destilar una serie de productos químicos, el más importante, el ácido acético o vinagre de madera, que se llama. El vinagre de madera se hacía a partir de los gases de la cocción de la madera. Había otra empresa aquí bastante cerca, en Lizarrabengoa, subiendo Lizarrusti, en la misma curva. Esa fábrica también era de lo mismo, de destilación de madera. Y la más importante de todas es la que tenía el Irati en Ecai, en el aserradero de Ecai. Pero bueno, la destilería duró bastante poco. Mi idea es que creo que estaba ahí en la punta, donde ahora está el restaurante, el Vistalegre, que todavía está ahí. Estaba un poco aparte, y en 1953 se incendió y un desastre, y bueno, ya no volvió a funcionar. Ya no volvió a funcionar. Bueno, después de estos años de actividad, vamos a poner un poco. Esto es un informe que hacían las empresas anualmente a la Diputación. Entonces, por ejemplo, aquí se ve cómo habían consumido 3 millones de pesetas en la compra de la madera, pero bueno, pues hacían todos estos productos de aquí por valor de 4.756.000. O sea, la empresa teóricamente tenía beneficios, porque a los 85 obreros que tendría, pues tampoco se gastaría demasiado, no lo sé, pero bueno, en fin. Bueno, este era un poco el balance en 1948. Y bueno, ¿a quién vendía? Pues vendía a las traviesas, a la Red Nacional de Ferrocarriles, al ferrocarril de Zumárraga, al ferrocarril de Haro, en fin, y las maderas, como os he dicho antes, sobre todo a empresas del Mediterráneo para muebles. Bueno, aquí pone Valencia, Barcelona, Vitoria de Madrid y Guipúzcoa, pero bueno, fundamentalmente la industria del mueble curvado de allá ha estado siempre en el Mediterráneo. Bien, llegó 1944 y aquí empezaron a aparecer las sombras. En 1944 Renfe montó una subempresa o una subsección que se llamaba Explotaciones Forestales de Renfe. En Navarra estaba a cargo Jesús Lacasia, al que tuve ocasión de conocer, murió el año pasado. Un hombre realmente, bueno, era un hombre muy majo. Y bueno, empezaron esa subempresa o esa sección de Renfe empezó a trabajar para sacar madera para traviesas. ¿Y en dónde? En los montes del Estado. Y el Estado tenía montes en la Sierra de Jaén, en Cazorla y por ahí tenía muchos montes, pero sobre todo tenía en Navarra, y en Urbasa, en Soria también, sí. En Urbasa, en Aralar y en Irati, con lo cual empezó la competencia con Renfe. Renfe empezó a trabajar en Urbasa en 1944, sacaba 37.000 traviesas de ahí al año, y bueno, a partir del 46 se metieron también en Quinto Real, en Erguerena, en Changoa, en los montes de Irati, y bueno, pues era realmente una gran competencia, a pesar de que solo en Navarra, en los montes de Navarra, solo suponían el 11% de su producción. No tenían aserraderos. Entonces Renfe sacaba la madera, pero para aserrarla y para prepararla alquilaba aserraderos. Y entonces uno de los aserraderos que alquilaba era el de Echavarri, pero también otro que había en Alsasua, el de Zubiri, en fin, el de Aoiz, los alquilaba para trabajar la madera. Pero en Alsasua había otra de Abad, sí. También asarlo para Renfe. Sí. Y otra del Irati también había. La del Irati en Isasia. En Isasia, eso es. Bien. En 1952 ya
María Luisa Osácar, la viuda de Echavarri, ya se quejaba en este informe diciendo que la escasez de materia prima debido a que la Renfe, que antes explota lo que antes explotaba la suscribiente, en fin, empezaron a venir un poco las vacas flacas, las vacas flacas, y la viuda de Juan Echavarri pues se quejaba por ello. Y llegó 1963, y bueno, pues en 1963 habían bajado los empleados en el 61, eran 141 y en 2 años bajaron a 59. Es decir, que prácticamente 2/3 de la plantilla ya en 2 años había ido a la calle. Y en 1963, pues todos los demás se despidió al personal menos a 3, que eran los que trabajaban en la central. Porque ellos siguieron trabajando, los 3 de la central, pero todos los demás fueron fuera, no sé con qué tipo de indemnización o no. Ya voy acabando. Un par de años antes, en 1961, los Echavarri, ya viendo un poco que las cosas no iban bien, el Irati, esta es la instalación del Irati en Ecai. El Irati también estaba vuelta al aire, había tenido que cerrar el tren porque perdía dinero por todos los lados. La competencia de Renfe fue importantísima, pero sobre todo otra de las grandes competencias fue la llegada de madera del pino de las Landas, que era mucho más barato, y de maderas exóticas de África, que también costaban, curiosamente, aunque las traigan desde allí, eran más baratas. Y luego, además, la red de ferrocarriles comenzó en esos años ya a hacer traviesas de hormigón. Y entonces empezaron a las traviesas de hormigón. Bueno, el caso es que todas estas empresas fueron un poco a pique. En un intento de sacarlas adelante, los Echavarri, con un ingeniero de Madrid que se llamaba Cebrián, y con el Irati, hicieron una nueva empresa que se llamaba el Irati Forestal S.A. o Irafosa. Se juntaron, el Irati puso las instalaciones y los demás pusieron dinero. El Jaime Cebría creo que murió en un accidente viniendo una junta de... No. Había uno de estos que venía a una junta y se mataron en un coche, pero no sé si era exactamente esto. Bueno, esto tampoco funcionó, funcionó unos años malamente. En 1982 lo cogieron los trabajadores en cooperativa. A todo esto, en el 61 ya se había cerrado lo de aquí, lo de Zubiri, solo quedaba esto, Pero bueno, en el 82 se formó una cooperativa con los trabajadores, se empezó a llamar Carbones y Destilados del Pirineo, pero finalmente en el 91 ya cerró del todo. Estas instalaciones están ya todas prácticamente, no queda más que la chimenea y 4 cosas. En esto he trabajado yo mucho porque en la empresa del Irati hice un trabajo grande, grande en tamaño. Tengo escrito un libro sobre el Irati y lo conozco bien. Bueno, voy a terminar un poco, bueno, pues haciendo un poco homenaje de alguna forma. De alguna forma hemos hablado de Juan Echavarri, de los Echavarri, del dinero que tenían, de lo que hacían, y no hemos hablado mucho de los obreros, de los que estaban ahí dando el callo cada día dando el callo. No sé del todo las condiciones, pero me las imagino en todos los sentidos, y bueno, me parece un poco que terminar un poco con el homenaje a los que estaban ahí dando el callo, ¿no? de alguna forma. Yo sé, por ejemplo, que cuando cantó misa el hermano pequeño, cuando cantó misa hicieron unos festejos y creo que invitaron a los empleados al banquete. Esta foto me la dio Antonio Granados, que no sé si está por ahí. Me la pasó Antonio Granados. Y ya veo que da juego esta foto, Esta foto da juego,
Esta debe ser de los años 60 más o menos, yo calculo. El jesuita había nacido en el 32, me parece, o en el 31. Habría cantado misa en el 51, igual un poco más. El último de los hermanos nació en el 34. Sí, el 34, el pequeño, sí. Efectivamente, por ahí lo tengo. Bueno, esta es una bonita fotografía más antigua, de los años 30. Esto sí que es aquí también. Y bueno, pues nada más. Es que ricasco. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Pasamos a ver la película, si queréis. Vemos un poco la película y luego, pues, el que quiera hablar, para introduciros un poco la película, tampoco penséis que es una película, completemos una película. O sea, hace unos años, pues en un curso en que estaba yo por la Biblioteca de Navarra, pues al enterarse que era el bibliotecario del ACTI, pues me dijo, joder, pues en la filmoteca hemos encontrado algo grabado sobre el aserradero que hubo allí, y es una de las primeras grabaciones sobre una industria que hay en Navarra, y joder, pues a ver si la encontramos bien, porque debía estar todo como mezclado con otras películas en la misma bobina o algo así. Entonces, pues bueno, al cabo de un tiempo me la pasaron, y la película no está muy bien datada. Me dijeron que podría ser finales de los años 20, años 30, y son como varios cachos, varios trozos de varias películas. Incluso da la sensación que incluso con diferente tiempo en diferentes medios. Yo añadir un poco que por la edad que se ve de los niños que salen en la fotografía, yo calculo que debe ser del 30 o del 29, 30 o 31. Más o menos. Luego las de la serrería, no sé si son de ese mismo año, bueno, eso ya no lo sé. Entonces lo que se va a ver básicamente es a un par de niños jugando. En la primera no sé quién es, sale como con unos jabalís pequeños que se los bajaría al suelo, no sé qué. Luego se va a ver, como comentaba Víctor, la carretera de Urbasa, no sé exactamente qué tramo. La del Chaportillo. Eso era de Chaportillo, comentaba Sebastián. Luego también se va a ver parte de la serrería, se ve que también fueron a Zubiri a grabar. Luego se ve uno de los cables, que eso ya no sé dónde exactamente si es... No, bueno, a ver, pusieron cables en algunos sitios, aquí creo que no. Sí. Echavarri, la Renfe. la Renfe, eso es otra cosa, por eso decía, no, Echavarri no. Echavarri puso cables en algunos sitios, pero aquí no, aquí Renfe sí. A salir al Ciordia. Renfe puso muchísimos cables. Jesús Lacasia, el que os he dicho que era el responsable de las explotaciones forestales de Renfe, tiene una colección de fotografías grandísima. Y bueno, luego hay una persona que ha trabajado mucho sobre los cables, que tiene una página web, Cable Guincha, no sé cómo se llama, bueno, y ese tiene localizados en Navarra en todos los sitios donde hubo cables, fotografiados. Norberto Yaregui y Martino Yaregui eran los montadores de cable. Entonces, Bueno, el que aparece en la película, yo no sé si será Urbasa o no, o será de alguno cuando fueron a Zubiri, por allí, que aprovecharon para grabar. Luego sí que se ve el aserradero, se contextualiza un poco, y luego en las últimas semanas ya veréis si están como subiendo algo. Yo la verdad eso ni siquiera sé si es Solazzi, yo no sé, se ve una casa así como grande, eso no tengo ni idea. Entonces lo vemos y mira, oye, pues si vamos más o menos bien de tiempo, pues lo ponemos 2 veces y... Vale, dura 7 minutos, no tiene sonido, claro. ¿Se ve algo? Vale, bien.
Ahora, para empezar, a ver si se ve bien.